Señores y señores, comunidad universitaria, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, del doctorado en Estudios Fiscales, de la maestría en Estudios Fiscales, de la maestría en Finanzas y la División de Contaduría, sean todos ustedes bienvenidos al mérito de este webinar, titulado Obligaciones Fiscales de los Trabajadores Migrantes a Canadá y Estados Unidos. Y ahora bien, dejo en el uso de la voz al doctor Antonio Sánchez Sierra, coordinador del doctorado en Estudios Fiscales. Muchas gracias. Para nosotros es un honor contar con la presencia del doctor Alejandro Calderón Aguilera y será la maestra en impuestos Maribel Acevedo Virgen, quien fungirá como moderadora y dará ahora sí las instrucciones del presente webinar. Maribel, le cedo el uso de la voz, por favor, y del evento, nada más respetando los tiempos y los acuerdos que nos establezca CTA Webinar. Doctor Alejandro, un gusto que usted esté en esta su casa y un orgullo para nosotros escucharlo. Adelante, Maribel. Claro que sí, muchas gracias. Buenas tardes a toda la comunidad universitaria y a todo el público en general que nos acompañan a través de esta nueva modalidad debido al COVID, pero que esto no nos limita a continuar compartiendo el conocimiento a través de los webinars que se transmiten en vivo, como es el día de hoy, 19 de octubre del 2020. A nombre de la Universidad de Guadalajara, el doctorado en Estudios Fiscales con orientación en gestión e intermediación del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas se complace en darles a todos y a todas ustedes la más cordial bienvenida y agradecerles al mismo tiempo, agradecerle más bien su generosidad al doctor Alejandro Calderón Aguilera, quien cuenta con una muy amplia y extraordinaria trayectoria en este tema que nos concierne y que por eso estamos aquí nosotros presentes. Y que a continuación leeré la trayectoria de esta. El doctor Alejandro Calderón Aguilera es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo diploma de estudios avanzados en el posgrado de Derecho Tributarios en Salamanca, España. Es doctorando en la Universidad de Salamanca también, España. Está en el programa de Derecho Tributario y de la Universidad Panamericana en México. Es el primer abogado certificado en precios de transferencia. Es profesor representante de México en el Observatorio Iberoamericano de Tributación Internacional, consejero de la IFA, capítulo México, miembro del Comité Directivo de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, académico activo de la Academia de Estudios Fiscales, miembro de la Comisión Fiscal Internacional del Colegio de Contadores Públicos de México, así como miembro de la misma Comisión Fiscal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Es autor del libro La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición internacional y coautor de Introducción a los tratados de doble imposición. Tratados para evitar la doble imposición, Derecho Fiscal Internacional, Precios de Transferencia, los CDIs y su interpretación con las medidas para prevenir el abuso en la aplicación, así como autor de Problemas de Tributación Internacional en la Iberoamericana, entre otros. Es socio también director de la firma de asesoría fiscal González y Asociados de México. Bueno, como ustedes ya ven, la trayectoria es muy amplia en el tema que ahorita nos compete y también el doctor Calderón en estos momentos nos compartirá a través de esta toda trayectoria y conocimientos académicos y así como su trayectoria laboral, dos temas que están correlacionados y que son de mucha trascendencia e importancia en la actualidad, titulado los dos temas, el número 1, las obligaciones fiscales de los trabajadores mexicanos migrantes a Canadá y a Estados Unidos de Norteamérica, en base al convenio para evitar la doble imposición. Y el Mutual Agreement Procedure, también conocido por sus siglas en español y como más lo manejamos normalmente, el MAP. Asimismo, le damos las gracias a nuestro coordinador del doctorado en estudios fiscales, quien nos ha brindado todo el apoyo para llevar a cabo estos webinars y estas videoconferencias, al doctor Antonio Sánchez Sierra. Muchas gracias. Les reiteramos también el saludo a todos ustedes y les informamos que al finalizar la conferencia
se dará un tiempo pertinente para las preguntas o inquietudes que ustedes tengan. Tomaremos notas de ellas y las transmitiremos a nuestro invitado para que les dé respuestas a las mismas. Si por cuestiones del tiempo no las pudiéramos contestar en este webinar, se las haremos llegar una vez que nos escriban al screen chat. También les quiero pedir a todos los que estén participando que nos envíen en el screen chat su nombre, su número de código y también al centro al que pertenecen para la expedición de sus comprobantes. Digo, para que les expidan ya sus constancias, perdón. También pueden consultar en caso de los webinars.cusea.udg.mx todos estos seminarios llevados a cabo y los próximos que se van a emitir, como es el día de mañana para la compañera Lupita. A continuación, le cedo la palabra al doctor Alejandro Calderón Aguilera y muchas gracias. Adelante, doctor. Gracias, muy amables. Bueno, primero que nada, agradecer a la Universidad de Guadalajara, al CUSEA y al doctorado en estudios fiscales la invitación por conducto de su coordinador, el doctor Antonio Sánchez y la maestra Maribel Acevedo. Es para mí un honor compartir con ustedes. Y vamos a tocar este tema que está en dos segmentos, pero en la presentación estará ligado y realmente tendremos pues tres temas que vamos a ir viendo. Voy a empezar a compartir mi pantalla para, pues ya sin más trámites, iniciar el procedimiento y la exposición. Como se ha dicho, tendríamos al final la posibilidad de algunas preguntas y respuestas en atención del tiempo. Hay varias cosas que se necesitan platicar sobre el tema para, pues, tener todo un contexto general. Estaremos hablando de trabajadores temporales en Canadá y en Estados Unidos, su tratamiento fiscal, pero hemos visto que muchas veces esos trabajadores temporales pues no aplican los beneficios del convenio o existen ciertas dificultades para ello y por lo cual pues consideramos importante también dar a conocer los mecanismos que los propios tratados establecen para resolver alguna controversia, como sería pues la no aplicación de esos convenios o la pérdida de los derechos que otorgan ese convenio cuando son trabajadores temporales. Nuestra agenda irá entonces por el análisis de los tratados para evitar la doble imposición que ha celebrado México con Canadá y también México con Estados Unidos. Ahí vamos a ver qué impuestos están cubiertos, la regla de distribución de la potestad tributaria, es decir, quién puede gravar qué, y también los mecanismos para evitar la doble imposición. Ese será nuestro tema 1. El tema 2 es considerar el derecho interno y su relación con las normas convencionales o con las normas del tratado, en donde pues tendremos también un personaje que es el empleador, porque estaremos hablando de trabajadores, lo que involucra que hay un empleador, sea residente en Canadá, Estados Unidos o incluso en México, pero cuando el trabajo pues se desarrolla en Estados Unidos o Canadá. Y también cómo resuelve México o el otorgamiento de estos beneficios o disposiciones del convenio. Pues ahí haré algunas consideraciones bastante importantes del derecho interno de cada uno de los países. Y finalmente, lo que es el procedimiento de resolución de controversias, como bien decía la maestra, se le conoce esencialmente como MAP, por sus siglas en inglés, de Mutual Agreement Procedure, o acuerdo amistoso entre los países. En eso, pues, habrá varios elementos que estaremos platicando y de los cuales les informaré. Sin más, iniciaremos con el primer tema, que son los impuestos cubiertos en Canadá. Los tratados, como ustedes saben, tienen los tratados para evitar la doble imposición. Primero que nada, hay que tener en cuenta que son bilaterales. Entonces, México tiene celebrado con Canadá un convenio y tiene también celebrado un convenio independiente con Estados Unidos. Sin embargo, ambos convenios obedecen al modelo OCDE.
Esto pues en razón de que México es miembro de OCDE desde 1984 y Estados Unidos y Canadá pues también son miembros. Entonces existe una recomendación por parte de la OCDE que sus países miembros firmen sus convenios bilaterales siguiendo el modelo OCDE. Entonces, estos dos convenios están hechos a imagen y semejanza del modelo OCDE. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos ha desarrollado su propio convenio y que responde más que nada a las peculiaridades de Estados Unidos, en donde además de grabar bajo un criterio de residencia, que eso es lo normal en varios países de OCDE, tiene también un criterio de sujeción a gravamen a aquellos ciudadanos e incluso a aquellos portadores de un green card, considerando pues que si la protección del Estado norteamericano llega también a esas personas sin importar su residencia y características, pues también lo somete a imposición, no obstante que vivan fuera de Estados Unidos o no sean nacionales norteamericanos, sino basta con que tengan la ciudadanía o un green card, como se le conoce también. Entonces, tiene una amplitud en relación a los sujetos y por eso desarrolló ciertas reglas particulares que incluye su modelo de Estados Unidos. Pero lo vamos a ver finalmente en el tema que nos interesa, es bastante parecido. En Canadá, el Tratado México-Canadá, en el artículo 2, en esta sección, digamos, de disposiciones generales del convenio, se establece en el párrafo primero que el presente convenio se aplica a los impuestos sobre la renta exigibles por cada uno de los estados contratantes, cualquiera que sea el sistema de su exacción o su sistema de imposición. Entonces, estaremos viendo en esta plática esencialmente el impuesto sobre la renta. No quiere decir que México no tenga celebrado otro tipo de convenios. En el caso de Estados Unidos tiene un convenio para el reconocimiento de aportaciones de seguridad social, pero eso no va a ser la materia hoy de nuestra conversación, sino simplemente el impuesto sobre la renta. Y cuando hablamos de impuestos sobre la renta, estamos hablando de las características que tiene esos impuestos, es decir, que tienen como objeto el gravamen a la renta. Se considera que un impuesto tiene gravamen a la renta, uno, cuando la acumulación de ingresos se hace de forma global y tiene un reconocimiento de todos aquellos gastos necesarios para la obtención de ese ingreso, sin que ello no implique que los estados puedan poner restricciones a esas deducciones. Por ejemplo, en el caso de México y bueno, de Canadá y de Estados Unidos también, hay muchas restricciones ya en la ley local del monto que se puede deducir, sobre todo en materia de intereses que se pagan al extranjero. Sin embargo, en un ambiente conceptual, esas restricciones que hay no implican o desnaturalizan que estamos en presencia de impuestos sobre la renta. E incluso en los convenios, pues se hace en forma particular mención ya por nombre a cada uno de los impuestos sobre la renta respectivos. Sin embargo, como ven aquí en el punto 4, pues los estados también pactan que serían igualmente aplicables este convenio al impuesto sobre la renta o a un impuesto de naturaleza idéntica o análogo. México ya tuvo ahí la circunstancia, si ustedes recuerdan, de tener el YETU. El YETU se discutía si era o no un impuesto sobre la renta porque se limitaban dos elementos importantes en su base gravable. Uno era precisamente los salarios y otro era los costos financieros, es decir, intereses. Y por lo cual, pues se discutía si calificaba o no como un impuesto sobre la renta. Estados Unidos le dijo a México, bueno, déjame analizar si tu impuesto funciona como un impuesto sobre la renta para considerarlo comprendido
y Canadá sí lo reconoció como un impuesto sobre la renta el tiempo que vivió. Estados Unidos nunca lo reconoció, pero nos dio un periodo vacacional de considerarlo como incluido durante 4 años, después de lo cual se derogó el impuesto empresarial, la tasa única, entonces nunca supimos la definición. Pero bueno, retomando el caso de Canadá, el párrafo tercero dice que es aplicable al impuesto sobre la renta establecido por el gobierno de Canadá bajo la ley del impuesto sobre la renta. Esto también es importante para ver el nivel al cual se aplican, porque pues puede haber impuestos estatales que se parezcan al impuesto sobre la renta, o impuestos municipales o de los cantones, en fin, según el régimen, y esto va a impactar esencialmente al impuesto federal que manejen cada uno de los estados que estamos mencionando. En el caso de Estados Unidos, pues también el párrafo primero es muy similar en su artículo segundo, que será aplicable al impuesto sobre la renta exigible por cada uno de los estados contratantes. Y el párrafo tercero de ese artículo 2 se refiere, en el caso de los Estados Unidos, a los impuestos federales sobre impuestos sobre la renta establecido por el Código de Rentas Internas, y excluyendo algunos impuestos ahí previstos en el Código de Rentas Internas de Estados Unidos, como es el impuesto sobre ganancias acumuladas, el impuesto sobre sociedades controladoras personales y las contribuciones a la seguridad social. También tiene su párrafo cuarto, en donde se menciona que sería aplicable a otros impuestos sobre la renta de naturaleza idéntica o análoga. Entonces, ese es nuestro marco de aplicación. Estaremos entonces viendo cómo el convenio para evitar la doble imposición celebrado entre México, Canadá y entre México y Estados Unidos debe dar como resultado el impedir o que no exista doble imposición en materia de impuestos sobre la renta. ¿Y cómo lo logran los estados? Pues precisamente a través de reglas de distribución de la potestad tributaria, en donde si nosotros analizamos estos tratados, vamos a generalmente a tener 3 clases de normas o reglas distributivas de la potestad tributaria. La primera, que establece normas en donde se dice solo esta especie de renta será grabada en el país de residencia de donde esté el sujeto respectivo. Entonces, pues la manera de lograr de evitar la doble imposición es que solo uno de esos estados grave tenga potestad tributaria sobre ese ingreso, y se establece mediante el uso del lenguaje solo será gravable en un país determinado. Otra es que haya normas que digan, bueno, nos vamos a distribuir la potestad tributaria, entonces se gravará en estado de residencia, pero también el estado fuente podrá imponer un gravamen. Y bajo esa regla de coexistencia de potestades tributarias, lo que presupone que va a haber una doble imposición, se elimina o se disminuye o se alivia la doble imposición mediante 2 formas. Uno, limitando la potestad tributaria del estado fuente, sea por porcentajes, por montos o de alguna otra fórmula, y aquello que sea gravable en las 2 situaciones, pues corresponderá al estado de residencia dar el alivio para evitar la doble imposición mediante el otorgamiento de un crédito del impuesto pagado en el extranjero. Ya los métodos para evitar la doble imposición dependerán de cada estado, sea que permita el reconocimiento del impuesto pagado en el extranjero al 100%, una parte de ese impuesto pagado en el extranjero, o bien mediante la exención de ese ingreso que ya pagó impuestos en el extranjero, ya no lo considerarán acumulable
en el estado de residencia. Esos son los tres métodos que generalmente se pactan para evitar la doble imposición, o más que para evitar, porque ahí ya presupone que se dio, para aliviar la doble imposición. Bueno, vamos a ver la regla de distribución de la potestad tributaria en el caso de Canadá. En este caso estaremos aplicando el artículo 14, que lleva como rubro ingresos derivados del empleo, y empieza a establecer en su párrafo primero que, sin perjuicio de lo dispuesto en estos artículos, que son también del empleo, pero son de artistas y deportistas o de consejeros, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, obtenidas por un residente de un estado contratante por razón de su empleo, solo pueden someterse a imposición en este estado, a no ser que el empleo se ejerza en el otro estado contratante. Esta es la regla básica. El primer supuesto es: se gravará en residencia, salvo que el empleo se ejerza en el otro estado contratante. Entonces, si nosotros leemos este párrafo desde México, diríamos que el ingreso por la realización de un empleo será gravado en México, salvo que el empleo se ejerza en Canadá. Estaremos en esa salvedad. Y sigue diciendo esta disposición: si el empleo se ejerce de esta manera, las remuneraciones percibidas por este concepto pueden someterse a imposición en ese otro estado. Esto quiere decir que entre México y Canadá se ha pactado la posibilidad de que el ingreso obtenido por un empleo se grave tanto en el país de residencia del trabajador como en el país donde se ejerce el empleo, es decir, en Canadá, en este caso que estamos viendo. Sin embargo, la manera o el otorgamiento de esa potestad tributaria para Canadá se ve en este segundo párrafo. Dice: no obstante lo dispuesto en el párrafo 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un estado contratante por razón de un empleo ejercido en el otro estado contratante solo pueden someterse a imposición en el estado mencionado en primer lugar, y vamos a ver en qué casos va a gravar realmente Canadá. Uno, evidentemente ya estamos partiendo de que el empleo se ejerce en Canadá, y una posibilidad de que grave es si la remuneración percibida en el otro estado contratante en el año de calendario de que se trate no excede de $16,000 canadienses o su equivalente en pesos mexicanos, o de la cantidad que en su caso se especifique y acuerde mediante el intercambio de notas entre las autoridades competentes de los dos estados contratantes. Entonces, esto involucra que los primeros $16,000 que obtenga un residente en México por empleo ejercido en Canadá no están gravados y solo se podrán gravar por el excedente a partir de ese monto. O bien, una opción B, un caso distinto, es si el perceptor permanece en el otro estado por un periodo o periodos cuya duración no excede en conjunto de 183 días en cualquier periodo de 12 meses que comience o termine en el año de calendario considerado, y siempre y cuando las remuneraciones se paguen por o en nombre de un empleador que no sea residente del otro estado contratante y dichas remuneraciones se soporten por un establecimiento permanente que el empleador tenga en el otro estado. Dicho en cristiano, esta disposición, como estamos viendo los casos en que solo se grava en residencia salvo que, entonces todo esto está en sentido, digamos, negativo. ¿Qué quiere decir? Que podrá gravar Canadá si el perceptor, es decir, el empleado, permanece en Canadá por un periodo mayor de 183 días en cualquier periodo de 12 meses que comience o termine con el año de calendario. Entonces, se tiene que dar ese supuesto
como elemento para que Canadá tenga potestad de gravar el empleo que se ejerce en su país. Pero el segundo elemento para que coincida con este elemento temporal es que el pagador del salario sea efectivamente un residente en Canadá o un residente en el extranjero que tenga un establecimiento permanente en Canadá y que esté soportando ese pago desde Canadá. Es decir, que provoque una deducción para un empleador residente en Canadá. En ese supuesto, sea porque supera el monto de $16,000 o B, por temporalidad y el pagador sea residente en Canadá, en ese supuesto, Canadá podrá gravar a los trabajadores residentes en México que ejerzan temporalmente su trabajo allá. En el caso de Estados Unidos, también es sin perjuicio de otros trabajos que también son remunerados, pero que corresponden a consejeros, anualidades o a funciones públicas. Los sueldos y salarios y remuneraciones similares obtenidas por un residente de un estado contratante por razón de su empleo solo pueden someterse a imposición en este estado, vamos a decir México, a no ser que el empleo se ejerza en el otro estado contratante, Estados Unidos. Si el empleo se ejerce aquí, es decir, el otro estado contratante, las remuneraciones percibidas por este convento pueden someterse a imposición en ese otro estado si el perceptor no permanece en total en el otro estado en uno o varios periodos más de 183 días en un periodo de 12 meses. Como observan, Estados Unidos también pacta muy similar a lo que es la cláusula del inciso B, nada más que tiene diferencias particulares. Mientras que allá el periodo de 183 días se mide en un año de calendario, en este caso se mide por cualquier periodo de 12 meses, por lo que no importa que se trate de periodos montados en los años de calendario. Cuando se llega a ese límite de tiempo, pues Estados Unidos ya podrá gravar en ese supuesto. Dos, si las remuneraciones se pagan por o en nombre de una empleadora que es residente ahí en Estados Unidos, ese mismo criterio también lo veíamos en Canadá, pero Canadá lo liga y condiciona al tiempo. Aquí está independiente. Y si las remuneraciones se soportan por un establecimiento o una base fija que la persona empleadora tiene en el otro estado, igual sea un residente o un residente en extranjero con un establecimiento permanente, es decir, que se están deduciendo en Estados Unidos esos salarios. Entonces, como ven, los dos criterios, en el caso de Canadá, una exención por monto y después tiempo y quién paga. En el caso de Estados Unidos, el criterio de tiempo y también el criterio de quién paga. Esa es la regla distributiva que se estableció. Como está previsto en el mismo tratado que pueda existir doble imposición, porque ese empleo ejercido en Canadá o en Estados Unidos en estas condiciones puede llegar a ser sometido a imposición en Estados Unidos y Canadá, bueno, eso quiere decir que el trabajador que ha migrado puede regresar a México y México tendrá la obligación de reconocerles un crédito del impuesto pagado allá. No hay que olvidar que los residentes en México, mientras sean residentes en México, tienen que pagar el impuesto sobre la renta por su ingreso mundial. No obstante que lo obtengan en Canadá o en Estados Unidos, tienen la obligación de declararlo aquí en México y evidentemente calcular su impuesto sobre la renta en México. Pero al calcularlo, en estos casos, un trabajador que haya ido y regresa a México después de una temporada, declara su impuesto en México, puede acreditar para no pagar doble el impuesto sobre la renta pagado en Canadá o el impuesto sobre la renta pagado en Estados Unidos. Esta es la regla que México se obliga, en el caso de Canadá, a reconocer el impuesto pagado en Canadá
hasta por un monto que no exceda del impuesto que se pagaría en México por el mismo ingreso. Y esto es natural, esta limitación, porque nosotros supongamos un ingreso de 100 que México grava, vamos a decir, como tenemos una tarifa progresiva en el caso de personas físicas, que tenga una progresión del 20%, pero ese ingreso en Canadá haya sido gravado al 30%, pues México reconoce el acreditamiento hasta llegar a 0, pero no reconoce ese extra de 10 pesos como para reembolsar al trabajador. Simplemente dice, bueno, con lo que pagaste en Canadá cubre totalmente. Entonces, hay una limitación de tasas, porque de otra manera México estaría subsidiando tasas altas de otros países. Generalmente, pues la tasa progresiva mexicana es muy rápida y muy rápidamente llegamos al 35%. Entonces, generalmente las tasas extranjeras son bajas y también son progresivas. Es muy difícil llegar a los porcentajes del 35%, por lo que, pues generalmente sí hay un reconocimiento total de los impuestos pagados en el extranjero, en el caso de personas físicas, ¿no? En el caso de Estados Unidos, también se permite ese acreditamiento del pagado en Estados Unidos y con las limitaciones de la legislación interna. Eso es muy común, que también los estados pacten y se reserven, o sea, sí se obligan a prevenir la doble imposición, pero se reservan el derecho que establece sus limitaciones internas de los montos que se reconocen. En el caso de México, pues nosotros tenemos un acreditamiento bastante amplio, bastante, digamos, no tan conflictivo en el caso de ingresos percibidos de manera directa, como sería este caso, por lo que sería muy probable que todo el impuesto sobre la renta pagado en Estados Unidos sea acreditable también en México cuando proviene de ingresos por salario. Pero insisto, este es México que tiene que reconocer ese reconocimiento. Ahora bien, ¿cómo se da? Pues que el trabajador migrante, digamos, en Canadá, en Estados Unidos, pues pague el impuesto sobre la renta allá. Y generalmente vamos a encontrar lo que se llama, y eso ya nada más está en la legislación interna de cada uno de estos estados, así como está en nuestra legislación interna también, pues el llamar al empleador como agente auxiliar de la administración tributaria y obligado a retener por los salarios que paga. Entonces, aquí les voy a mostrar lo que nuestra legislación establece sobre este aspecto, pero piensen que hay artículos idénticos o similares en la legislación interna de Canadá y de Estados Unidos. ¿Qué tenemos nosotros? Pues un artículo 96 en la Ley del Impuesto sobre la Renta que establece que quienes hagan los pagos por los conceptos a que se requiere este capítulo, es decir, sueldos y salarios y contraprestaciones derivadas de la relación laboral, pues están obligadas a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual, con una exención que es el salario mínimo en el caso de México. Piensen que existe una disposición similar que obligan al empleador en Canadá, al empleador en Estados Unidos a efectuar una retención, pues de acuerdo a su tarifa que tengan en relación al ingreso que se obtenga, porque también tienen tarifas progresivas. Entonces, es natural que el empleador, al estar cerca del hecho generador del impuesto, es decir, del ingreso que percibe el trabajador, pues lo obliguen a retener y enterar como control de esos pagos. También tenemos nosotros en nuestra legislación mexicana el qué pasa si un empleador le paga a un residente en el extranjero. En ese caso tenemos el artículo 154 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y que dice, oye, si este residente en el extranjero
trabaja aquí en territorio nacional, es decir, presta sus servicios en territorio nacional, entonces México tiene potestad de gravarlo, de acuerdo con lo que vimos en las disposiciones distributivas del convenio México-Canadá y México-Estados Unidos, y México otorga ciertas exenciones por cuestión de simplificación administrativa. Y miren, dice, se estará exento por los primeros 125,900 pesos obtenidos en el año de calendario de que se trate. También tiene un renglón que otorga nuestra ley interna para los residentes en el extranjero, 125,000, serían como $6,000. Los primeros $6,000 obtenidos en un año de calendario, pues estarán exentos. Después se aplicará el 15% a lo que supere esa cantidad y que no supere a $1,000,000. Ya $1,000,000, bueno, pues ya es una cantidad más considerable o considerable, en donde pues se mantiene una tasa del 15%. Está muy lejos de ser pues la tasa máxima nuestra, pero pues se otorga. Y si se supera esa cantidad del $1,000,000, pues se hace una retención del 30%. Entonces, si se dan cuenta, pues México tiene en su legislación interna, independientemente del convenio, exenciones en relación al monto que se les paga a un residente extranjero que viene a México a prestarlos. Nuevamente les pido que en sus mentes imaginen disposiciones iguales que tuviera el Código de Rentas Internas de Estados Unidos o la ley del impuesto sobre la renta canadiense. Bueno, el trabajador mexicano que trabajara en Canadá o Estados Unidos tendría estas exenciones parciales o estas retenciones atendiendo a los montos. La obligación, este siguiente párrafo que le establece al pagador de ese salario de retener y enterar el impuesto, porque de la otra manera pues sería imposible el control de esos ingresos que perciben los residentes en el extranjero. Ahora, ¿qué pasa si el convenio México-Estados Unidos, México-Canadá otorga los beneficios que ya vimos y el país no otorga, o sea, el empleador encargado de aplicar los beneficios del tratado no los otorga? Eso puede ser también un problema. Hay gente, vamos a decir, un granjero norteamericano o canadiense que dice, no, a mí me han dicho mis contadores que tengo que retener siempre. Va a ser muy complicado que tengan un conocimiento amplio de los tratados para evitar la doble imposición, de la aplicación de los mismos, de su interpretación, y digamos que se van sin aplicar los beneficios del tratado. Esto es más común de lo que parece y evidentemente pues dejan de aplicar esos beneficios en perjuicio de los residentes en México que están laborando allá, porque pues las retenciones o los montos a retener pudieran ser menores o de plano no existir. Pero eso sucede también y no involucra forzosamente una violación al tratado. Depende de lo que la legislación interna de cada uno de esos estados, Canadá y Estados Unidos, tenga para resolverlo. Miren, en el caso de México, tenemos esta regla en el artículo 4. Nuevamente, imagínense una regla igual en el caso de Estados Unidos y Canadá. Y dice, en los casos en que los tratados para evitar la doble tributación establezcan tasas de retención inferiores a las señaladas en esta ley, las tasas establecidas en dichos tratados se podrán aplicar directamente por el retenedor. Hay países que no permiten que los retenedores apliquen las tasas de beneficio, sino que siempre someten al residente en el extranjero, que es acreedor a estas tasas de beneficio, a que solicite la devolución de lo que le retuvieron de más. México, por el principio de autodeterminación de las contribuciones y de facilidad administrativa, sí permite que directamente sea el pagador
retenedor el que aplique directamente las tasas, los faculta. Claro, también puede ser que el retenedor mexicano diga, no, yo no sé de estos leyes, retengo como siempre, retengo a cualquier trabajador. Y en el caso de México dice, en el caso de que el retenedor aplique tasas mayores, lo que quiere decir que incumplió el tratado, el residente en el extranjero tendrá derecho a solicitar la devolución por la diferencia que corresponda. Pero, pues el residente extranjero ya le retuvieron en México, tiene que venir a México, decir, oye, este señor no me aplicó los beneficios del convenio, te solicito a ti, SAT, la devolución. Es un procedimiento sin duda más engorroso, más complicado, pero a nivel normativo, esto garantiza, pues, que México no incumpla sus obligaciones establecidas en el convenio, pero las cumple sea autorizando al retenedor a aplicar los beneficios del tratado o en caso de incumplimiento, el mismo Estado garantiza la devolución de contribuciones. Entonces, imagínense una disposición idéntica en el caso de Estados Unidos y Canadá, serían esos estados los que garantizarían la devolución de lo retenido además a los migrantes mexicanos trabajando allá. Ahora, puede ser que el Estado, las personas, más que nada el Estado, haga un acto que no respete las obligaciones asumidas en el convenio. Entonces ya estaremos en la necesidad de ver un procedimiento de resolución de controversias, porque ahora sí ya hay una controversia. En esta lámina lo que les quiero decir que estos procedimientos que vamos a ver no son medios de defensa. Generalmente se tipifica un medio de defensa cuando ya son procedimientos seguidos en forma de juicio, aun y cuando sea ante la administración tributaria, o bien ya son juicios, son jurisdiccionales, que ya se llevan ante un juez, hay ofrecimiento de pruebas, alegatos, cierre de instrucción y una sentencia o resolución. En este caso, lo que nosotros vamos a ver no son medios de defensa, sino son medios de resolución de controversias. Y estos tienden a resolver una controversia presente o futura, o sea, ya casi inminente, que se lleva a cabo antes de que existan determinaciones definitivas de la autoridad fiscal. No son, en consecuencia, medios de defensa por parte de un contribuyente, sino son medios de resolución de controversia en los estados. Solo para situarnos, nuestros medios de defensa en México es recurso de revocación, juicio contencioso administrativo federal y el juicio de amparo. Ese, pues, están disponibles, sea residentes en México o residentes en el extranjero. No es esto lo que vamos a poner en marcha, sino que vamos a poner el procedimiento de resolución de controversias o procedimiento amistoso. Eso es lo que se llama. Estos procedimientos de resolución de controversias pueden empezar con este procedimiento amistoso y en algunos tratados pueden terminar también en arbitraje. México tiene previsto con Canadá y Estados Unidos la figura del arbitraje, pero no es derecho vigente porque falta que México hiciera el intercambio de notas diplomáticas para decir sí vamos a aplicar la cláusula de arbitraje, lo que no ha hecho porque México no quiere someter cuestiones impositivas a arbitraje. Por lo que en el caso de los convenios México-Canadá, México-Estados Unidos, solo tenemos este primer punto, lo que es el procedimiento amistoso. ¿Qué se dice del procedimiento amistoso en el modelo OCDE? Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos estados contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté conforme con las disposiciones del presente convenio, podrá, con independencia de los recursos previstos por el derecho interno de esos estados, someter su caso a la autoridad competente del estado contratante del que sea residente, o si fuera aplicable el apartado 1 del 24 al del estado contratante del que sea nacional, en el caso de que el gravamen provenga por nacionalidad. Es este último punto. Si no, la regla es, tú somete tu caso
ante la autoridad competente, que ese es un concepto, del país de donde eres residente. Entonces, si un migrante no le aplican los tratados adecuadamente en Canadá o Estados Unidos, tiene que venir aquí a México a decir, México, te solicito inicies un procedimiento de resolución de controversias porque en Estados Unidos y en Canadá me afectaron mis beneficios establecidos en el tratado. Esta norma, que era del modelo, pues se repite en el caso del Canadá, también tiene una cuestión idéntica que se pueden interponer ante la autoridad competente del cual es residente. Y dice una petición por escrito declarando los fundamentos por los cuales solicita la revisión de dicha imposición. Para ser admitida, dicha petición debe ser presentada entre los 3 años siguientes a la primera notificación de la medida que dé origen a la imposición no conforme a las disposiciones del convenio. Es decir, ya en el caso de Canadá y de Estados Unidos, también vamos a ver que además de que está prevista la figura, se somete a un plazo. Entonces, a partir de que te enteras o que la medida existe de una imposición no conforme con el convenio, tienes 3 años para acudir. En el caso de Canadá. En el caso de Estados Unidos, el plazo que tenemos va a ser 4 años y medio. Aquí dice, siempre que la autoridad competente haya sido notificada del caso dentro de los 4 años y medio siguientes a la fecha en que se presentó o debió haber presentado la declaración en ese otro estado, lo que ocurra posteriormente. Es decir, la medida indebida o que ya presenté mi declaración corresponde a un periodo de 4 años y medio atrás. Y esto es para que México no tenga dificultades con el plazo de 5 años, que como regla general, pues se considera que ya caducan las facultades de comprobación de la autoridad fiscal y en consecuencia de poder modificar la situación de los contribuyentes. Ahora bien, estos procedimientos llevan a que las autoridades se hablen, se comuniquen y traten de resolverlo, pero no se establece la obligación de que forzosamente lo resuelvan, sino que harán lo posible por resolver la cuestión mediante un acuerdo amistoso. Es decir, el propio tratado prevé que tiene que haber acuerdo entre los estados para la solución. Si no hay acuerdo, no hay acuerdo. Realmente debiera proceder el arbitraje, pero como México no tiene establecido el arbitraje, pues nos quedamos sin acuerdo. No obstante que México le diga, oye, incumpliste, Estados Unidos considera que no, entonces no hay acuerdo y se queda sin resolver el problema. Entonces, es un mecanismo bueno, pero tampoco garantiza la solución. Aquí es un poco el proceso del MAP. No hay disposición que establezca la obligatoriedad de los estados y tampoco para el contribuyente. Si los dos países se ponen de acuerdo de una forma que a mí no me gusta, yo digo, bueno, no acepto este acuerdo y pues ya podré hacer valer los recursos internos en cada uno de los países conforme a mi interés. Entonces, no me vincula si no lo acepto lo que resuelva. El SAT o la autoridad competente extranjera, su equivalente, pues emite una resolución y esa resolución, como les digo, pues puede ser impugnada si no estuviera yo de acuerdo. Pero visto en resumen todo el MAP, pues es una vía alterna a las vías legales en el derecho interno. Se puede interponer en cualquier momento desde que existe el acto no acorde con el tratado y hasta antes de que vence el plazo respectivo, y se puede interponer en lugar de interponer los medios de defensa, o bien conjuntamente con estos, si así se quiere, o bien una vez resuelto estos. Generalmente se aconseja empezar por el MAP y generalmente las legislaciones internas van a decir se suspenden los plazos para acudir a los medios de defensa internos en la medida en que se esté discutiendo esto dentro de un MAP. En estas 3 láminas siguientes se resumen cómo son las instancias. Primero, pues es el inicio del MAP por el contribuyente.
ese es el legitimado. Entonces, cada trabajador que considera indebido tiene que promover el MAP. Nada impide, claro, que varios trabajadores que presenten la misma situación presenten el MAP, pero tienen que ser ellos con interés legítimo y se lo remiten la solicitud del inicio a la autoridad competente. ¿Qué hace la autoridad competente? Hace una revisión preliminar del caso. Cuando pongo aquí es autoridad competente que recibe la solicitud. Entonces, en este caso sería el SAT, hace una revisión preliminar ya una vez que lo sigue. El siguiente punto va a ser, emite un requerimiento a la autoridad competente para tener todos los hechos y circunstancias adecuados y poder presentar un memorándum a la otra autoridad competente del otro estado para decirle, oye, en estas circunstancias se dio la imposición indebida. Viene después, todavía en esta primera fase, la decisión por las autoridades competentes que han recibido la solicitud sobre la idoneidad del inicio del MAP. Es decir, ya después que conoce plenamente, resuelve si sí da inicio al MAP o no. Y también esta resolución tiene que ver porque la autoridad competente del país de residencia puede establecer medidas que resuelvan el problema que plantea el contribuyente. Y decir, de acuerdo, pero te retuvieron de más, pero vía el acreditamiento se elimina tu perjuicio y yo prefiero resolverlo así, o sea, yo unilateralmente te doy la solución a la doble imposición o a la imposición indebida del convenio. Puede decidirlo así la autoridad competente. Siguiente paso, en caso de que sí lo acepte, pues le dice sí se va a aceptar y voy a empezar el intercambio de información con la otra autoridad. La segunda fase, hay un análisis y evaluación por la autoridad competente del país que ha iniciado el proceso, inician las consultas con la otra autoridad competente. Si la autoridad competente del país que realizó el acto no puede llegar por sí misma a una solución satisfactoria, es decir, a subsanar unilateralmente. Es decir, Canadá también podría decir, después de recibirlo, decir, oye, sí hubo esto, pero te devuelvo o aquí pongo vía mi legislación interna el derecho de devolución de lo pagado indebidamente por este contribuyente, puede acudir. Entonces, eso ya va a resolver el problema sin necesidad de que los dos países lleguen a un acuerdo. Ya unilateralmente ya hubo una solución. Si no se resuelve unilateralmente, pues se proponen las soluciones, la otra autoridad competente pues lo revisa y empiezan las negociaciones entre las autoridades competentes de tú lo debiste haber hecho así, o este es el procedimiento, esto es lo que acordamos, esta es tu práctica, esta es la imprestación del convenio, cualquier cosa, ¿no? Y ya la tercera es cuando hay el acuerdo mutuo, pues lo documentan en forma de un memorándum, aprueba el acuerdo el propio contribuyente y se confirman los términos y condiciones del acuerdo mediante intercambio de cartas y cierre del acuerdo. Y después, un paso importante es la implementación del acuerdo que ahí mismo en el memorándum tiene que estar. Entonces, son las tres etapas fundamentales para el acuerdo mutuo. Si tuviéramos procedimiento arbitral, pues se pasa al siguiente paso ante la ausencia de esos elementos. Ahora, el SAT tiene en su página un recuadro que se llama normatividad de tratados. Y ahí tiene una ficha técnica de cómo empezar solicitud de inicio del MAP. Ustedes la pueden ver, ahí dice quién es la autoridad competente, será el administrador central de normatividad internacional y también el administrador central de fiscalización de precios de transferencia. Porque generalmente estos procedimientos se inician por una doble imposición por materia de precios de transferencia, en cuyo caso será la central de fiscalización de precios de transferencia la que intervenga, o bien por una imposición no acorde con el convenio.
no me aplicaron la retención, me aplicaron mal el convenio por alguna causa, en cuyo caso resuelve la Central de Normatividad Internacional. Ustedes en esa ficha de trámite podrán encontrar lo que aquí tengo expuesto de qué tiene que hacer cada una de esas unidades para la resolución. Voy a adelantarle por cuestión de tiempo y para ver si tienen algo adicional a unas láminas que tengo aquí. En esa misma página hay un manual para la aplicación efectiva del procedimiento amistoso, y esta es una versión ya antigua de febrero de 2007, pero es la que tiene publicada México, en donde también dicen qué considerar al momento de un contribuyente ir a presentar una solicitud de inicio. ¿Qué se debe de adjuntar de inicio? O sea, es una guía o un manual precisamente para la presentación. Ese está disponible, creo que no tiene caso que perdamos tiempo en eso, por pues, ya lo restringido del tiempo, pero quiero llevarlos a ver ciertas estadísticas para que también vean, pues que es un procedimiento poco usado y en consecuencia poco efectivo hasta el momento, ¿no? Aquí están unas estadísticas del 2006 al 2014, en donde el número de casos que México tiene en inventario al final de cada periodo. Entonces, por ejemplo, en 2006 tenía 26 y fue bajando su inventario hasta llegar a 2014 a 16 casos que se hubiesen iniciado anteriormente. Los casos procesados, precisamente del 2008 al 2014, fueron un total de 92 casos en todos esos años, en 6 años, que representan a nivel de las estadísticas de OCDE, pues 1.37 casos. Vean cómo Estados Unidos procesa más, 2.129, representa el 31, es un país bastante activo. Canadá no es tan activo, ni siquiera sale en las listas de los top 10. Alemania sí es activo, tiene un 23.44. Y OCDE les ha pedido también notificar la existencia de nuevos casos. Entonces, si ustedes ven nuevos casos en el 2014, que es lo último que tiene reportado, 4 nuevos casos. En el del 2014 a la fecha, pues sí hay nuevos casos, pero de todas maneras la tendencia no creo que supere más de 25 casos por año. Entonces, pues realmente es un mecanismo que poco hacen uso los contribuyentes. También es cierto que los litigantes o los asesores fiscales poco conocen estos mecanismos y en consecuencia hacen poco uso de estas herramientas. Pero pues están disponibles. Yo siempre sugiero que en caso de una controversia sí se hagan, sí confío, sí creo que hay buenos resultados. Algunas veces los he utilizado con buenos resultados cuando son imposiciones no conformes con el tratado. Para dejar tiempo de algunas preguntas y cumplir con el horario, pues hasta aquí los dejaría. Les agradezco mucho su atención y estamos puestos para cualquier pregunta en caso de que haya tiempo para eso. Tienes tu micrófono apagado. Ahí está. Sí, bueno, en este momento les solicitamos si tienen algunas preguntas, generárselas al doctor. Como ustedes mismos están viendo en las estadísticas que nos está presentando en este momento el doctor Calderón, pues es evidente que no se están aprovechando esos tratados en este concepto del MAP, pero que sí es necesario. Yo estoy segura que sí hay muchos casos y precisamente lo que hace falta es la asesoría y darle difusión a estos tratados porque son complejos, pero precisamente por eso estoy apoyándome con el doctor que nos hace aquí el favor, el doctor Calderón, a ilustrarnos con este tema. Quizá las preguntas pues sí haya en mi caso eran muchísimas, pero porque el tema pues es complejo para muchos, pero pues adelante, si en este momento no existen algunas preguntas que puedan generar, igual a mí me interesaría nada más aclarar algunas que yo tengo
que se pudieran hacer extensivas, ¿verdad? Entonces, esperamos menos de un minuto. Si no las hay, doctor, pues yo sí tengo aquí algunas, pues más que pregunta, comentar un poquito más sobre el tema, en el caso de que precisamente las omisiones que se hacen en este caso a los trabajadores temporales que vienen aquí a Canadá, especialmente, que ese es mi tema en el que yo me estoy especializando, pues qué es lo que yo me pregunto si no está la autoridad, ambas países obligados a llegar a ese acuerdo. Entonces mi pregunta es ¿por qué existe? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Si al fin y al cabo, si sean no hay una conveniencia por parte de alguno que puedan negar a dar una resolución, entonces ¿por qué existe este instrumento? Gracias, doctor. Sí, bueno, el instrumento existe, la OCDE está consciente de que debe haber algo más allá que los obligue a los estados, y es precisamente el arbitraje. Sin embargo, si tú recuerdas y ves la historia de México, en arbitrajes comerciales, la experiencia de México siempre ha sido desfavorable. Si revisas una estadística, generalmente México ha perdido el tema de la fructosa, el tema del cigarro, el impuesto especial, el tema de algunas inversiones pues por impedir las libres inversiones. Entonces México no está muy familiarizado ni muy a gusto con el tema del arbitraje. Y además había una discusión teórica si temas tributarios podían ser objeto de arbitraje. Fue hasta la reforma de Peña Nieto en donde ya se incorporó a nivel constitucional, sin excepción de materias, pues los procedimientos alternativos de resolución de controversias. Y eso ya permitió abrir entonces constitucionalmente, sin discusión alguna, que el tema de tributario también pudiera ser materia de arbitraje. Pero en ese momento México ya tenía firmados y negociados varios tratados, y los otros estados le pedían a México, entra al arbitraje. México ya está dispuesto, pero quiere negociar ¿a cambio de qué? Entonces está en una etapa nueva de renegociación para decir, bueno, voy a dar el arbitraje, pero quiere ganar algo en la negociación, lo cual se me hace pues políticamente correcto, ¿no? Si vas a cambiar tu postura y dar más, pues tal vez obtener también algo más. Esa es la razón histórica, ¿no? Pero si el MAP no resuelve, pues los recursos internos deben resolver, ¿eh? Sean canadienses, sean mexicanos, pero debe haber una resolución. Sí, precisamente porque el tenerlos, o sea, los casos hay y muchísimo, ¿verdad? Sí hay casos de este tipo en el que sí pudiera intervenir el MAP, pero precisamente esa es mi preocupación porque el tener o sea, para los expertos como usted, en el caso del afectador, el que está afectando a estos contribuyentes, por ejemplo, los más vulnerables, que son trabajadores agrícolas, que está un programa, el programa que usted yo creo que está enterado, el programa de trabajadores agrícolas temporales, que es bastante grande, y otros que ya se están creando. Entonces está vulnerabilizado ese sector. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los procedimientos que usted ahorita nos está mencionando respecto a que tienen que conocer, las personas pues son de humildes conocimientos, entonces no tienen ni idea, ¿verdad? Entonces todo ese sector se está viendo vulnerable para este país, y en cierta medida pues la autoridad canadiense no niega o sea, el procedimiento del gobierno en parte, la Canada Revenue Agency, en parte sí está, pero pues aquí es donde hay que ponernos más abusados aquí en este tema, pero le aseguro que sí hay muchísimos temas y que tenemos que aprovechar estos instrumentos para pues hacer valer ese derecho. Y bueno, yo no me extiendo porque es muchísimo lo mío, pero aquí hay una compañera, Lupita Guzmán, que nos está haciendo una pregunta, si usted nos pudiera especificar
¿qué se considera para ser residente para efectos específicamente en Canadá? Bueno, los criterios de residencia en Canadá van en dos líneas para personas físicas. Por un lado, establecer la casa habitación allá y tienen una presunción de permanecer en Canadá por más de 183 días en cualquier periodo de 12 meses, ya se tiene una presencia efectiva en Canadá y de ahí la presunción que ya se habita en Canadá. Son reglas, o sea, lo que determina es establecer el ánimo de permanencia en Canadá, también evidentemente la obtención de una visa migratoria para permanecer en Canadá, pues da efectos de residencia fiscal. Esos son los hechos, pero es el ánimo de permanecer y con una presunción de ese ánimo por la temporalidad que se está en un periodo de 12 meses. Sí, es correcto. Así, en términos generales, lo ha dicho usted perfectamente, doctor. Y también, pues dentro de eso que usted menciona, pues son los vínculos familiares que pueda la persona al momento de establecerse aquí empezar a contar con eso. Y otra serie de requisitos que son bastante largos, pero que sí en general encierra todo lo que usted ahorita muy acertadamente lo dijo brevemente, doctor. Así es. Pues bien, parece ser que no hay más preguntas precisamente por el tema que es muy especial, el tema de nosotros. Y pues en este momento, pues si nos da unas palabras, doctor, porque yo me siento muy halagada con su presencia y con haber aceptado mi invitación a través de la Universidad de Guadalajara, nos gustaría escucharlo a usted, que se despida ya en este momento de la transmisión. Gracias, muy amable. Pues miren, creo que es un tema que di o que traté de explicar en poco tiempo. Hay muchas cosas y detalles del mismo, pero pues el mensaje es, si México está sacrificando tributación en relación a residentes en Canadá y a residentes en Estados Unidos, pues justo es que esos países también respeten a todos niveles lo pactado en el convenio y que por lo tanto, como bien dices, en estos programas de trabajadores temporales agrícolas, pues se respeten, ¿no? No importa que sean gente pues que nada más trabaja, que no es especialista evidentemente en fiscal y menos en fiscal internacional, y por lo cual pues sí hay que promover esta cultura. Por eso felicito a la Universidad de Guadalajara, al CUSEA y en especial también al doctorado en estudios fiscales y a los que están ahí colaborando, pues este interés de difundir en beneficio de nuestros connacionales que con todo el esfuerzo trabajan fuera de México y más en el campo agrícola, ¿no? Sí, exactamente, que no es el motivo, sobre todo para Canadá, porque Canadá está como primer mundo, es un país que en su política en general, pues es respetar los derechos humanos. Entonces, también pues hay otros temas más aquí, hasta donde el mar está considerado para, para proteger a esta gente que no se vea vulnerada, ¿verdad? Sobre todo que todos sabemos que nuestro ingreso nacional es debido a ellos y la política del nuevo presidente que tenemos ahorita de la 4T, pues es proteger precisamente a esta clase trabajadora y pues esa es más que nada mi preocupación y que ojalá estoy también tratando de buscar los medios para que y que tengo todo el apoyo del coordinador de mi universidad, que es mi casa de estudio, la Universidad de Guadalajara, pues contribuir a estos niveles a los que ya estamos, contribuir con esa investigación, doctor, de que tengamos esa cultura, poder apoyar a nuestros connacionales para que se sientan en confianza y sobre todo satisfechos en trabajar, que como usted lo acaba de mencionar, dejan todo, solamente uno que migra y que sabe cómo uno deja la familia o deja todo eso allá y viene uno a sufrir, pues como todo, ¿verdad? No quiero decir que somos víctimas, pero sí que es más fuerte el trabajo y pues que sí, que se vea reflejado ahí para que ambos países pues cada día se perfeccionen más en esta cuestión de derechos humanos, ¿verdad? Y sobre todo que no se preste pues a la corrupción o a malos manejos en estas instancias. Claro que no, pues sí, adelante con el esfuerzo, Maribel, felicidades también. Muchísimas gracias y bueno, pues en nombre de la Universidad de Guadalajara
y de nuestros posgrados en este doctorado. Le damos mucho las gracias por esta contribución, su generosidad y su tiempo, y sus conocimientos, sobre todo, que valoramos bastante, doctor Calderón. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, si ya no hay más, muchachos, pues más preguntas. Más que nada, yo considero que es por esa situación que son nuevos temas y que son muy de actualidad y muy importantes para todas las nuevas generaciones que vienen también, que están estudiando y que están también interesados y aprendiendo este tema. Y otras personas que también nos están haciendo el favor de escuchar a través de este webinar del Facebook en el tema, porque pues sobre todo a los empresarios también que también entran a este tratado. Ahorita nos enfocamos más a los trabajadores empleados, pero que aplica también a lo que nosotros llamamos personas morales. Es correcto, ¿verdad, doctor? Correcto, claro. Bueno, pues muchas gracias y bueno, estamos ahí en comunicación y gracias a toda la audiencia. Hasta luego. Hasta luego, doctor.